No recuerdo una ejecución, un ataque directo de esta índole a plena luz del día, operación para que la presidenta fuera informada. Un ataque sin precedentes sacudió los cimientos de la nación mexicana, un evento que trascendió la crónica roja para adentrarse en las profundidades de una conspiración que amenaza con desestabilizar el Estado. La presidenta Claudia Sheinbaum, en ruta habitual, se convirtió en el blanco de una operación militarmente coordinada por el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, un nombre ya temido que, con este acto, elevó su desafío a un nivel nunca antes visto. El furgón blindado que transportaba a la mandataria, símbolo de la autoridad y la continuidad del gobierno, se vio inmerso en un infierno de detonaciones y disparos, evidenciando una audacia criminal que parecía sacada de un guión de película de acción, pero que era, dolorosamente, una cruda realidad. La magnitud de la amenaza no radicaba solo en el objetivo, la jefa de Estado, sino en el armamento desplegado. Rifles Barrett de alto calibre capaces de perforar blindajes y drones artillados que transformaban el cielo en una zona de guerra. Este asalto no fue un simple atentado, fue una declaración de guerra, un pulso al poder central que puso en jaque la seguridad nacional y la estabilidad de todo un país, dejando claro que el narcotráfico en México había cruzado un umbral peligroso, desafiando directamente la soberanía del Estado. El suceso no solo generó conmoción instantánea, sino que también desató una investigación profunda sobre las vulnerabilidades del sistema de seguridad nacional y la penetración del crimen organizado en esferas insospechadas. La emboscada no fue un suceso fortuito, sino el resultado de una meticulosa planificación que desnudó la capacidad logística y de inteligencia del CJNG. Se desplegaron francotiradores con miras telescópicas de última generación, posicionados estratégicamente en puntos elevados a lo largo de la ruta, mientras que equipos de asalto se preparaban para flanquear el convoy una vez inmovilizado. El uso de drones artillados, una tecnología cada vez más presente en el arsenal del crimen organizado, permitió una cobertura aérea letal, diseñada para sembrar el caos y suprimir cualquier intento de resistencia por parte del equipo de seguridad presidencial. La audacia del ataque no solo fue evidente en la selección del objetivo, sino también en la sincronización de sus movimientos y la magnitud de su fuerza de fuego, que superó con creces lo esperado de un grupo criminal común. Este evento sentó un precedente alarmante, revelando la vulnerabilidad de las más altas esferas del gobierno ante la sofisticación táctica de los cárteles. La seguridad nacional, hasta entonces percibida como un bastión casi impenetrable, se encontró comprometida de una manera que pocos habían imaginado, obligando a una reevaluación urgente de las estrategias de protección de funcionarios clave y la infraestructura crítica del Estado. El momento crítico del ataque se desató con una ráfaga incesante de disparos de Barrett, cuyo estruendo resonó en el aire, seguido por el zumbido ominoso de los drones antes de que desataran su letal carga. El furgón blindado de la presidenta se convirtió en el epicentro de un infierno metálico, sus defensas sometidas a una prueba brutal, mientras las balas de alto calibre impactaban con una fuerza devastadora, dejando cráteres y marcas en la superficie que, de otro modo, habrían resultado fatales. La precisión de los atacantes y la coordinación de sus movimientos revelaban un conocimiento exhaustivo de la ruta y de los protocolos de seguridad, lo que permitía inferir la existencia de una inteligencia sofisticada detrás de la operación. Simultáneamente, desde flancos inesperados, hombres armados con fusiles de asalto emergieron de sombras y vehículos aparentemente abandonados, buscando flanquear al convoy, inmovilizar a sus escoltas. La respuesta de seguridad, aunque inicialmente tomó por sorpresa al verse superada en número y potencia de fuego, fue inmediata y heroica. Los miembros del equipo de protección presidencial, entrenados para situaciones de combate extremo,
activaron sus protocolos de contención y defensa, interponiéndose entre la amenaza y el objetivo principal. El sonido de los disparos de respuesta se unió al coro caótico, transformando la carretera en un campo de batalla urbano. El blindaje del furgón, aunque resistente, no era invulnerable a un ataque sostenido de esta magnitud, y cada impacto erosionaba la esperanza de una salida ilesa. La intensidad del enfrentamiento escaló vertiginosamente, con los sicarios del CJNG empeñados en perforar la defensa del vehículo, utilizando la potencia de sus armas y la agresividad de su asalto para romper las líneas de seguridad. Era una carrera contra el tiempo, donde la supervivencia de la presidenta Sheinbaum pendía de un hilo, y la capacidad de reacción y sacrificio de su equipo era la única barrera entre la vida y un desenlace catastrófico para la nación. Los minutos se estiraron, cada segundo una eternidad de balas y explosiones. En medio de este pandemonio, emergió la figura del capitán Rodrigo Martínez, un hombre forjado en la disciplina militar y con un compromiso inquebrantable con su nación y sus líderes. Oficial de la Guardia Presidencial de élite, Martínez actuó con una presteza y un valor que trascendieron el mero cumplimiento del deber. Al percibir que el flanco izquierdo del furgón blindado estaba peligrosamente expuesto y que el incesante fuego de Barrett comenzaba a comprometer la integridad estructural del vehículo, tomó una decisión instantánea y fatal. Sin dudarlo un segundo, y comprendiendo que cada segundo contaba en la lucha por la vida de la presidenta Sheinbaum, ordenó a su equipo que concentrara el fuego en el frente, creando una cortina de balas, mientras él mismo, con una audacia conmovedora, se interponía directamente en la trayectoria de los proyectiles más peligrosos. Su sacrificio no fue un acto impulsivo, fue la culminación de un entrenamiento riguroso y una lealtad inquebrantable. El capitán Martínez se lanzó, deliberadamente, hacia el epicentro del asalto, atrayendo sobre sí mismo el fuego enemigo más intenso. Herido de gravedad desde los primeros instantes, su determinación no flaqueó. Con cada bala que impactaba en su cuerpo, el valiente capitán ganaba segundos preciosos, segundos durante los cuales el convoy pudo avanzar unos metros cruciales, alejándose del punto de mayor vulnerabilidad. Su último acto consciente fue levantar su arma y disparar una ráfaga final de contención, fijando la posición de un francotirador enemigo que se disponía a disparar un último proyectil al furgón. La valentía del capitán Martínez fue el dique que contuvo la embestida más feroz del CJNG, la chispa que permitió que la seguridad presidencial ajustara su estrategia defensiva y la presidenta Claudia Sheinbaum tuviera una oportunidad de sobrevivir. Su acto resonaría no solo como un testimonio de heroísmo individual, sino como un recordatorio del costo humano de la lucha contra un enemigo implacable y despiadado. Apenas unas horas después del ataque, en medio del caos y la incertidumbre, un video comenzó a circular de manera viral en diversas plataformas de redes sociales, sembrando una ola de especulaciones y horror. La grabación, de apenas 1 minuto y medio de duración, era difusa y granulada, captada aparentemente por un dron que sobrevolaba la escena del ataque. Mostraba, desde una perspectiva inquietante y casi cinematográfica, el momento exacto en que el convoy presidencial era emboscado, con flashes de disparos, la silueta del furgón blindado bajo fuego y, en una secuencia particularmente perturbadora, el instinto heroico del capitán Martínez. Aunque inicialmente se cuestionó su autenticidad, dada la velocidad con la que apareció y la calidad de la imagen, la precisión de los detalles mostrados en el video, que coincidían con los informes preliminares de seguridad, pronto disipó las dudas. Este material audiovisual no solo sirvió como una prueba irrefutable de la magnitud y brutalidad del asalto, sino que se convirtió en una pieza central para la investigación. La filtración misma del video y la aparente intención de los atacantes de documentar su hazaña sugerían una escalada en la guerra psicológica del CJNG contra el Estado.
Sin embargo, su análisis forense reveló detalles aún más preocupantes. La cámara del dron mostraba puntos ciegos en la ruta, ángulos de disparo improbables para un conocimiento superficial y movimientos coordinados entre diferentes células de asalto que solo podían ejecutarse con información privilegiada. ¿Cómo un grupo criminal pudo obtener una perspectiva aérea tan clara y precisa del ataque, incluyendo el itinerario y las contramedidas de seguridad? La pregunta resonaba con fuerza, apuntando no solo a la sofisticación tecnológica del CJNG, sino a la alarmante posibilidad de que la operación contara con complicidades internas de alto nivel. El video, lejos de ser un mero registro del ataque, se transformó en un mapa de la traición y un testamento de la profunda infiltración del narco en las estructuras del poder. Ante la gravedad de los hechos y la evidente amenaza a la estabilidad nacional, el peso de la respuesta recayó sobre Omar García Harfuch. Conocido por su trayectoria en la lucha contra el crimen organizado y su implacable determinación, Harfuch fue la elección obvia para liderar la investigación. Su primera acción fue establecer un gabinete de crisis conjunto, integrado por las mentes más brillantes de inteligencia militar, la Agencia de Investigación Criminal y especialistas en ciberseguridad, conscientes de que este ataque no era solo un golpe de narcos más, sino un intento deliberado de desestabilización. Bajo su dirección, las primeras horas se centraron en asegurar la escena del crimen para la recolección de pruebas forenses de primer nivel, interceptar comunicaciones sospechosas y desplegar un sistema de monitoreo en tiempo real de redes sociales para rastrear la propagación del video filtrado de forma masiva, buscando patrones o responsables detrás de la difusión. Harfuch comprendía que, para desmantelar esta red criminal, era esencial ir más allá de la reacción inmediata. No se trataba solo de identificar a los sicarios que participaron en la emboscada, sino de desenmascarar a quienes orquestaron la operación desde las sombras, a quienes proporcionaron la información privilegiada y a quienes pretendían capitalizar el caos. La situación escaló rápidamente de un ataque narcotraficante a una conspiración de proporciones nacionales, con ramificaciones políticas y sociales que amenazaban con fracturar la confianza en las instituciones del Estado. La premisa inicial de Harfuch era clara. Si se había filtrado la ruta presidencial con tal precisión, existía una traición interna, y su misión era arrancar de raíz esa podredumbre, sin importar cuán alto llegaran los hilos. El país entero contuvo el aliento, a la espera de sus próximas movidas en un tablero donde cada jugada podía definir el futuro de México. La primera y más apremiante incógnita que Omar García Harfuch y su equipo de inteligencia debían desentrañar era la identidad de la fuente que filtró la ruta del convoy presidencial al cártel Jalisco Nueva Generación. Esta no era una operación que pudiera realizarse sin información interna, precisa y en tiempo real. La sofisticación del ataque, la elección de los puntos de emboscada y la sincronización casi perfecta de sus movimientos sugerían un conocimiento detallado de los protocolos de seguridad de la presidenta Sheinbaum, sus hábitos y el sistema de comunicaciones de su operativo. Las hipótesis iniciales eran diversas y todas igualmente preocupantes. Podría tratarse de un miembro de las Fuerzas Armadas en activo, corrompido por el narco, que tuviera acceso directo a la planificación de rutas y medidas de seguridad. Otra posibilidad era un agente de alguna de las múltiples agencias de inteligencia que hubiera vendido la información por dinero o coacción. No se descartaba. Tampoco la injerencia de actores políticos con capacidad de influencia en los círculos de seguridad que buscaran desestabilizar al gobierno. La dificultad para identificar la fuente interna radicaba en la complejidad de las redes de información gubernamentales, la compartimentación de datos y la alta probabilidad de que el topo hubiera utilizado canales de comunicación encriptados o desechables para evitar ser rastreado. Cada persona con acceso a la información confidencial se convertía, hipotéticamente,
en un sospechoso potencial. Harfuch ordenó un barrido exhaustivo de comunicaciones internas, un análisis forense de cada dispositivo electrónico asociado a la planificación de la ruta y la poligrafía de personal clave. La tarea era monumental, una búsqueda de la aguja en el pajar, con la sombra amenazante de la traición cerniéndose sobre las instituciones del Estado. La resolución de esta pregunta era crucial, no solo para la investigación, sino para restablecer la confianza en la seguridad nacional. La segunda clave de la investigación, tan intrincada como la primera, se centraba en cómo una operación de tal magnitud y sofisticación pudo ser organizada por el CJTNG sin ser detectada por los diversos sistemas de inteligencia y contrainteligencia del Estado. La emboscada no fue un evento improvisado, requirió de una planificación minuciosa, la movilidad de un considerable contingente de sicarios, el transporte de armamento pesado como los fusiles Barrett y la puesta en funcionamiento de drones artillados, sin mencionar la coordinación milimétrica que demostraron en el ataque. Este despliegue logístico implicaba la existencia de redes de apoyo, almacenes de armamento, puntos de reunión y una cadena de mando efectiva que logró evadir la vigilancia. Harfuch y su equipo se preguntaban, ¿cómo se movilizaron estos recursos sin generar alertas? ¿Hubo fallas en los sistemas de monitoreo satelital o en las redes de informantes? La respuesta apuntaba a dos posibles escenarios, no mutuamente excluyentes: una capacidad de infiltración y secreto asombrosa por parte del CJNG, o una ineficacia preocupante y posiblemente corrupta dentro de las agencias encargadas de la contrainteligencia. Existía la inquietante posibilidad de que la operación hubiera sido detectada, pero que la información hubiera sido suprimida o desviada intencionalmente. Esto requeriría una revisión exhaustiva de los protocolos de inteligencia, la confiabilidad de los operativos en campo y la integridad de los analistas que procesan la información de amenazas. La impunidad con la que el cartel había operado sugería una vulnerabilidad sistémica que debía ser identificada y corregida de inmediato, antes de que eventos similares pusieran en riesgo la seguridad de otros funcionarios o la población. La tercera clave, un rompecabezas digital de alta complejidad, se centraba en los mensajes cifrados encontrados en los celulares recuperados de algunos de los sicarios abatidos y detenidos en el asalto. Estos dispositivos, protegidos con capas de seguridad y cifrado avanzado, eran cápsulas del tiempo llenas de secretos. El equipo de ciberseguridad, liderado por Harfuch, se embarcó en una carrera contrarreloj para desencriptar la información, conscientes de que cada byte podía ser la clave para desentrañar la red criminal. Utilizando técnicas forenses digitales de vanguardia y la colaboración con expertos internacionales, lograron superar las barreras tecnológicas. Las primeras revelaciones fueron impactantes. Los mensajes no solo contenían coordenadas, instrucciones operativas y listas de objetivos, sino también referencias veladas, pero inequívocas, a pagos millonarios realizados a cuentas offshore, enlaces con figuras insospechadas y menciones a negociaciones con terceros ajenos al CJTNG. Estos mensajes cifrados apuntaban a conexiones más amplias y complejas, desdibujando la línea entre el crimen organizado y otras esferas de poder. No se trataba solo de órdenes directas para el ataque. Se encontraron cadenas de comunicación que revelaban una intrincada red de sobornos, extorsiones y favores, lo que sugería la existencia de una estructura de apoyo que facilitó la operación desde el interior. El análisis de metadatos, direcciones IP y frecuencia de comunicación reveló patrones que indicaban la interacción con personas y organizaciones que no figuraban en las bases de datos criminales tradicionales. Estos hallazgos confirmaban la hipótesis inicial de Harfuch. El ataque a la presidenta Sheinbaum era la punta del iceberg de una conspiración que se extendía mucho más allá de un simple enfrentamiento con un cártel,
sumergiéndose en las aguas turbias de la política y las finanzas ilícitas. La cuarta clave de la investigación se adentraba en el corazón de las motivaciones del cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Por qué apostaron por un ataque tan audaz y de tan alto perfil contra la presidenta Sheinbaum? Este no era simplemente un acto de violencia más. Era una escalada sin precedentes que implicaba un riesgo inmenso y una probable respuesta estatal de una contundencia nunca vista. Las teorías barajadas por el equipo de Harfuch oscilaban entre un mensaje político directo, una demostración de poder puro o una provocación calculada. Una hipótesis sugería que el CJNG buscaba probar los límites del Estado, desafiando abiertamente a la máxima autoridad del país para sembrar el terror y mostrar que ni los más altos funcionarios estaban a salvo, buscando así ganar terreno y legitimidad en el mundo del crimen organizado. Otra línea de análisis consideraba un mensaje de retaliación o advertencia, posiblemente en respuesta a alguna política gubernamental que les afectara directamente, como la incautación de precursores químicos, la extradición de cabecillas o el desmantelamiento de sus redes financieras. Sin embargo, la audacia del ataque llevaba a Harfuch a considerar que podría tratarse de algo más profundo, una búsqueda de poder, una declaración de que el CJNG no solo era un actor criminal, sino una fuerza con capacidad para desestabilizar la gobernabilidad y quizás incluso forzar negociaciones o concesiones. La magnitud del riesgo asumido por el cártel implicaba que los beneficios esperados eran igualmente grandes, lo que dirigía la investigación hacia las repercusiones políticas y las dinámicas de poder que el ataque pretendía alterar, más allá de la mera actividad del narcotráfico. La quinta clave, y quizás la más delicada y explosiva, guió la investigación de Harfuch hacia los nexos entre el narcotráfico y posibles actores políticos, especialmente aquellos opuestos a Morena, el partido gobernante. La hipótesis de una conspiración política, donde el CJNG actuara como un brazo ejecutor o un catalizador, cobraba fuerza a medida que se profundizaba en los mensajes cifrados y en la audacia sin precedentes del atentado. Podría tratarse de un intento coordinado para desestabilizar el gobierno actual, debilitar su imagen de seguridad y generar un clima de ingobernabilidad que beneficiara a intereses políticos opuestos. Escenarios de colaboración y manipulación comenzaron a tejerse. ¿Recibió el CKNG financiamiento, inteligencia o protección de figuras políticas a cambio de sembrar el caos? ¿O fue el cártel utilizado como un peón en un juego mucho más grande, sin pleno conocimiento de sus verdaderos patrocinadores? Se analizaron reuniones sospechosas, flujos de dinero, ilícitos disfrazados de donaciones de campaña, y el historial de comunicaciones entre políticos, empresarios y figuras ligadas al crimen organizado. La posibilidad de que el ataque a la presidenta no fuera solo una declaración de guerra del narco, sino una pieza en un ajedrez político más complejo, obligaba a Harfuch a operar con extrema cautela. La verdad, de ser revelada, podría sacudir los cimientos del sistema democrático y exponer un nivel de traición capaz de fracturar la confianza pública de manera irreparable. La sexta y última clave, pero no por ello menos crucial, se enfocaba en la imperiosa necesidad de establecer medidas contundentes que garantizaran no solo la seguridad del Estado, sino también la de sus ciudadanos. Omar García Harfuch y su equipo propusieron un paquete de reformas y estrategias que trascendían las meras respuestas reactivas. Se planteó la urgencia de fortalecer los servicios de inteligencia nacionales, dotándolos de tecnología de punta y capacitando a su personal en contrainteligencia y ciberseguridad, para prevenir futuras infiltraciones. Asimismo, se hizo hincapié en la depuración de las instituciones de seguridad y justicia, implementando controles de confianza más rigurosos y combatiendo de forma frontal la corrupción interna que facilita la operación del crimen organizado.
La modernización del equipamiento y las tácticas de las Fuerzas Armadas y policiales se consideró indispensable, así como la revisión de los protocolos de seguridad para funcionarios de alto nivel. Sin embargo, la propuesta más ambiciosa radicaba en la reconstrucción del tejido social a través de programas de prevención del delito, fomento de la cultura de la legalidad y oportunidades para la juventud, con el fin de desmantelar las bases sociales sobre las que el narcotráfico y la criminalidad se asientan. Estas medidas buscaban no solo prevenir futuros ataques, sino también restaurar la confianza pública en las instituciones y demostrar la capacidad del Estado mexicano para proteger a su población y preservar su soberanía. Este brutal ataque a la presidenta Sheinbaum, lejos de doblegar al Estado mexicano, actuó como un catalizador, forzando una profunda introspección y la reafirmación de su resiliencia. La búsqueda de la verdad, liderada por Harfuch, no solo expuso la intrínseca complejidad de la red criminal y sus ramificaciones políticas, sino que también iluminó la necesidad imperante de una ciudadanía activa y comprometida. Es en la vigilancia civil, en la denuncia y en la exigencia de transparencia y rendición de cuentas donde reside la verdadera fortaleza para combatir el flagelo del crimen organizado y la corrupción que amenazan la democracia. La reconstrucción de la confianza y la consolidación de un México más seguro dependen de la acción conjunta. Un Estado decidido y una sociedad informada y participativa, unidos en la defensa de sus instituciones y su futuro.